con el objetivo de analizar, identificar y proponer mejoras en los procesos que impactan directamente el desempeño y la estabilidad operacional dentro del laboratorio Coas Pharma. Este trabajo fue realizado por el equipo conformado por Aimer Bonilla, Carlos Fernando, Michelle Smith y Sharon Valentina. A lo largo de este proyecto abordamos aspectos claves relacionados con el análisis del proceso, la detección de fallas y la evaluación de la eficiencia operativa. Esto con el fin de aportar soluciones que contribuyan a fortalecer la calidad y la confiabilidad del sistema productivo. Con esto damos inicio a la presentación. En la primera parte, eh, iniciamos con la presentación del análisis del proceso PEPSC, donde ha aplicado en el laboratorio Juaz Pharma, una empresa farmacéutica colombiana dedicada al desarrollo productivo y acondicionamiento de medicamentos líquidos, semisólidos y sólidos para el consumo humano. Coas Pharma se caracteriza por su enfoque en la calidad, la normatividad y la mejora continua, garantizando productos seguros y confiables para el mercado nacional. En este caso, analizamos el proceso de etiquetado de soluciones orales en frascos de 125 mililitros, una etapa clave dentro de su cadena productiva. Este proceso incluye la aplicación automática de etiquetas frontal y trasera mediante la etiquetadora de doble cabezal axiomática Smart Dance X45. Seleccionamos este proceso porque es una etapa crítica en términos de trazabilidad, identificación del producto y presentación final. Una falla en el etiquetado no solo podría afectar la percepción del consumidor, sino también compromete el cumplimiento regulatorio y la seguridad del paciente. En el mapa podemos observar la secuencia completa, eh, proveedor, que básicamente podría ser fuente de proceso, incluye todas las áreas que suministran recursos, insumos, soporte técnico necesarios para ejecutar el proceso de etiquetado en Quasparm. Entrada, básicamente son los insumos, condiciones y recursos necesarios para iniciar el proceso de etiquetado. Posteriormente está el proceso, pues el proceso es realmente describe la actividad central de dicho mapa. La salida son los resultados generados, que básicamente son los frascos con doble etiqueta y correctamente aplicadas, un producto visualmente conforme, con ambas etiquetas bien posicionadas y alineadas y adheridas. Y por último, está el cliente, que es el destinatario del resultado de ese proceso. Posteriormente, en esta segunda parte presentamos los problemas detectados en el área de etiquetado del laboratorio Coas Pharma. Durante la observación directa del proceso se identificaron variaciones que generan retrasos, ajustes continuos de la máquina y aumento en el porcentaje de frascos previamente rechazados. Los principales problemas hallados fueron delineación o variación en la posición de las etiquetas, tanto las etiquetas frontales como las traseras, inestabilidad operacional de la etiquetadora, pues esto ocasiona procesos lentos, seguidamente frascos con tapas mal asentadas que impedían su correcta sujeción en la línea, y por último, paradas y ajustes frecuentes del equipo, afectando la continuidad del proceso. Bien, continuando con la compañera, con el tema, la base de datos que tomamos nosotros para este proceso fue en un equipo, una etiquetadora doble cabezal Axiomatic Smart Dante X45. Fue un proceso de 23.441 unidades, los cuales corresponden a 3.000 litros. Este es un producto en el cual ha tenido una variación, ya que el proceso duró 4 días, comenzó el 30 de septiembre y terminó el 3 de octubre. El proceso tuvo, como les comento, una variación, ya que fueron muchos ajustes por etiquetado. Entonces, allí es donde detectamos que el problema se evidenció por varios factores, que es lo que vamos a explicar durante este proyecto. La gráfica de defectos muestra que efectivamente el etiquetado, la variación de etiqueta, fue lo que tuvo mayor incidencia, ya que fueron casi 4.900 unidades de etiqueta, lo que corresponde al 21%, ya que es un porcentaje alto, puesto que para estos procesos el scrap máximo de rechazo es del 5%.
Entonces, el 21% para este proceso es demasiado alto, a lo que nos lleva a mirar que efectivamente la etiqueta puede tener un defecto o puede ser el equipo como tal. Eh, Bueno, sí, dale, continuando profe. con nuestra explicación, el gráfico de control. Este es el gráfico donde podemos encontrar y analizar las estabilidades de todo el proceso. Varían en cuanto a la representación media, donde nos muestran 25 unidades tomadas en un proceso etiquetado, como podemos observar el gráfico. Entonces, en esos procesos, bajo esa estructura, esa estadística de cada punto sería USL o LSL, que no hay puntos fuera de los límites, lo cual nos permite indicar que no existe ninguna variación o especificación dentro de algo normal o fuera de lo normal. La línea central, como podemos detallar, el valor del promedio esperado y los puntos se mantienen alrededor de esa línea sin patrones anormales. Entonces, la interpretación del proceso, la gráfica muestra que efectivamente todas las muestras están dentro del límite de control, pero pues hay tendencias de que los patrones pues varían obviamente. Esto por los ciclos, digamos que los ciclos aquí serían básicamente las paradas que se tuvieron por las constantes alineaciones, por los constantes ajustes que se tuvieron a la máquina. El proceso es estable, como les comento, pero hay que revisar en detalle porque básicamente, pues tendríamos que revisar, como les comento, el equipo puede tener fallas, como puede ser el material, como puede ser el frasco. Eso pues ya tendríamos que revisarlo detenidamente. Listo, entonces en esta diapositiva hablamos de la tabla de control. En esta primera analizamos los índices de capacidad de los procesos, específicamente el del CP y el CPK. En el primero observamos que la curva del proceso es ligeramente desviada hacia el límite inferior. En el ancho de la distribución ocupa casi todo el rango permitido en el LSL y en el USL, lo que hace que la CP sea más cerca al indicador de la capacidad moderada. Pues en resumen, en este análisis estamos dentro de las especificaciones que, como un margen que se debe vigilar y para tener un proceso digno y que no se salga de control. Ahí me pasas la otra diapositiva. Para hablar de los cálculos de la CP y la CPK, al calcular manualmente los índices, confirmamos que los resultados observados es que aproximadamente el 2,08% es el CP, lo cual representa una excelente capacidad potencial siempre y cuando el proceso se mantenga centrado. Y hablando del CPK, podemos decir que está cerca del 2,07, que significa que el proceso cumple ampliamente los requisitos que especifican la calidad, y este valor demuestra que es prácticamente el 99,99%, que los productos se encuentran dentro de las especificaciones y que está fuera de los límites establecidos. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. En este es los gráficos de control. En esta gráfica encontramos que eh, la medida registra un 19,99 milímetros, prácticamente es igual al objetivo que es cercano a los 20 milímetros, que ahí nos muestra en la pantalla, y luego analizamos la variación que muestra tomando las 25 muestras que nos decía Michael, y observamos una consistencia muy marcada, con variaciones entre los 19,0 milímetros y los 20,5 milímetros. En conclusión, con los índices de la CPK, las gráficas de control, podemos afirmar que el proceso estable cumple con los requisitos que nos especifican en realizar. No sé si alguien, la parte En la 2. segunda parte presentamos los equipos y procesos críticos involucrados dentro del sistema de etiquetado en Coas Pharma. El equipo principal es la etiquetadora, que es la responsable de aplicar de manera simultánea la etiqueta frontal y la secundaria en cada frasco. Este equipo cuenta con un sistema de boquilla y adhesión que garantiza que la etiqueta quede bien fijada, sin arrugas y además que no se desprenda. También intervienen los sensores de alineación y posición que estos verifican la ubicación exacta de cada frasco para asegurar que la etiqueta pues, se aplique en el punto correcto. Además, la banda transportadora y los mecanismos de sujeción permiten eh, que estos frascos avancen con estabilidad durante el proceso. Finalmente, el sistema de estiramiento y dispensación de etiquetas controlan la tensión del material, evitando errores de aplicación. Bueno, en esta tabla redactamos la tabla AMF con la MPD para hallar los modos de falla, y encontramos que los pasos de los procesos que evidenciamos son la colocación de la botella, la aplicación del adhesivo, el transporte de las botellas y la alimentación de las etiquetas con una aplicación automática. Vemos los efectos de la potencial, vemos la numeración de la severidad de los procesos, los controles actuales, y vemos la acción correctiva recomendada, que nos da la limpieza de los programas, estandarizar la temperatura, ajustar las guías laterales, y con los personal indicado, que son los técnicos de la línea, los ingenieros, los supervisores y los técnicos de mantenimiento. En esta estrategia que nos muestra la RMC, Claro. pues nos manda unos puntos claves que se priorizaron
que según las fallas que vimos ahorita en la anterior tabla, y que es que la etiqueta, las fallas más críticas o más recurrentes fueron que la etiqueta no encaja con el NPR 96 y la etiqueta mal alineada, que es el NPR 84. Se seleccionaron estas dos tareas de mantenimiento preventivo y de inspección enfocadas en mejorar en los adhesivos, en los sensores y la calibración de las etiquetas. Siguiente. Las acciones y el mantenimiento RCM y los hallazgos que encontramos, que en su mayor defecto, ahí viendo la gráfica de pastel con sus respectivos porcentajes, es fue la mayor contribución al riesgo, que vienen muchas fallas de adición de la etiqueta y de alineación. Las tareas propuestas preventivas reducen la ocurrencia y mejoran la detección de estas fallas. Con el RCM se reduce significativamente el NPR global del proceso y mejora el producto final. En esta diapositiva presentamos el Project Charter y las características críticas de calidad. Estos son elementos fundamentales para definir el enfoque y el alcance del proyecto de mejora en el proceso etiquetado en el laboratorio Coas Pharma. Bien, continuando con la sección número 3, tenemos el diagrama de Chicago, donde tenemos los 6 componentes claves para determinar los posibles fallas que se está presentando. Tenemos máquinas, métodos, mano de obra, materiales, medio ambiente, y la medición y el seguimiento. En la máquina, pues básicamente lo que nos habla es que puede ser piezas desgastadas, ahí no hay una calibración, falta estabilidad en los equipos. Bueno, en cuanto al método, pues la configuración puede ser determinante para revisar si es que efectivamente el acondicionamiento del equipo no está alineado con el procedimiento en la velocidad o el arranque inicial que tenga el acondicionamiento. En mano de obra, básicamente lo que tenemos que revisar es que de pronto la rotación del personal también puede influir en cuanto al acondicionamiento o el desconocimiento de los procedimientos que llevan a hacer un empalme de máquina a hombre, máquina a material. En cuanto a los materiales, pues básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que la variación del material tenga una incidencia alta, ya que es básicamente tener como claro que el rechazo que se ve es precisamente en la etiqueta. Básicamente también hay que tener en cuenta que la geometría que tenga el frasco puede tener incidencia en este aspecto. Las condiciones de ambiente, bueno, son controladas por ser una planta de líquidos, se maneja a temperatura de humedad relativa porque la humedad relativa va entre 30 y 70% de humedad, perdón, y en temperatura tenemos de 15 a 30 grados Celsius. En cuanto a la medición y control, tenemos el seguimiento. En cuanto a la frecuencia de los controles deben ser sistemáticos cada 20 minutos. Y otro que hay que tener en cuenta es los instrumentos que se requieren para esos controles, como son los calibradores, como son las balanzas, como son los termohigrómetros para el área. En cuanto a la comparativa que tenemos, básicamente se tiene que la incidencia entre la maquinaria, materiales, la medición y el método, pues en el factor de la MF impacta de manera ocurrente, ya que pues en el caso de la maquinaria reduce el desgaste porque se desajustan los equipos. En cuanto a los materiales, pues la incidencia es que se debe tener en cuenta la consistencia del material, reduciendo así las paradas. Y en cuanto a la mano de obra, la ocurrencia pues, que se debe tener es que la capacitación de los operarios debe ser adecuada para minimizar estos rechazos. Bueno, aquí tenemos la planificación 5W2, que se basa en estandarizar los ajustes del sistema de dispensado de la etiqueta para eliminar el defecto de etiqueta doble, que es el que prioriza más. Entonces, ¿cómo se hace? Realizar el mantenimiento preventivo, ajustar la tensión del dispensador, implementar verificación visual en los turnos, capacitar a los operadores con limpiezas y ajustes en el sistema. ¿Quién lo hace? Pues los mismos, el personal que nombramos anteriormente, el supervisor de producción, el técnico, el coordinador, los supervisores de operaciones y los ingenieros. Ahí las fechas varían de 1 a 2 días por la urgencia de las entregas y los porqués de la etiqueta, el retrabajo desperdiciado, el aumento de costos y los paros en la línea. En el cumplimiento es un 0% porque este proyecto es un plan de que está hasta ahora en sí en planeación, entonces hasta ahora es el 0% porque vamos a implementarlo. Bueno, la integración de las soluciones que vimos es la etiqueta mal puesta, como ya lo decía. Las soluciones LEAN, que son reducen los desperdicios, que es la eliminación del retrabajo de las etiquetas, la limpieza estandarizada y la capacitación visual. Y las soluciones de RSM, que son mejorar la confiabilidad, es el ajuste y la calibración, el mantenimiento y la implementación del control visual. Resultados que esperamos son menos defectos de etiquetas, menos desperdicio, mayor estabilidad y menos paros no programados de las líneas de producción. El ciclo de mejora Cantona de PDCA, bueno, el alto rechazo total es de 21%, es correspondiente a 4.956 unidades etiquetadas en el rechazo.
también podemos ver como el problema de la variación del etiquetado y se evidencian tapas maltratadas, indican que los problemas de calidad y la eficiencia no han sido lo correcto y deben de abordarse con metodologías de Lean y RCE. Bueno, en cuanto a las acciones estructuradas del formato que habló mi compañero ahorita del 5W2H, la pregunta sería reducir el desperdicio por defecto. ¿Qué acción se toma? Es implementar los sistemas de poke yoke, que es una prueba. ¿Quiénes son los responsables? Son los ingenieros de proceso y mantenimiento. Obviamente los lugares de donde proviene, pues es el envasado, la estación de producto donde se arme, el etiquetado y demás, y el plazo son 15 días diseñado en la instalación. En cuanto a los plazos son, ¿cómo se hará? Sensores de guías físicas que aseguren una correcta alineación del envase. En cuanto al costo, pues son estimados 500 sensores por guía. En cuanto a mejorar la confiabilidad de los equipos de RCM, se debe realizar, pues lo que dijo mi compañero Aimer, un análisis de AMFE, que es un modo de efecto de falla. Después identificamos los modos críticos y por último los mantenimientos de operaciones. Y los lugares son oficinas técnicas. Los plazos son 7 días. En cuanto a la eliminación de desperdicios, eh, se implementan metodologías de estaciones de las alrededores. Se reducen los campos y cambios de rollo. Tiene que liberar la línea de operaciones. La estación de etiquetado es el almacén de rollos. Y la implementación son 5 días actuales. En cuanto al estándar de mantenimiento, se debe crear, aplicar el checking, inspección de diarios de TPM y RCM para los elementos críticos que se presentan. Prevenimos las fallas de funcionamiento y desajuste. ¿Quién lo hace? El operador técnico de mantenimiento. ¿Qué líneas son? El envasado, el etiquetado y el tapado. Y son 3 días de diseño. Y por último, la mejora continua en las operaciones, que es capacitar, como dijo mi compañero Carlos, capacitar al personal, hacer ajustes rápidos, finos en etiquetado y en el área de tapado. Empoderar al operador, es decir, que él tiene que tener completamente el conocimiento para poder manipular las máquinas y saber qué se debe ajustar. En cuanto a responsable es el jefe de producción del mantenimiento, en áreas de la planta de producción y son 2 días sesiones de 4 horas. Bueno, las herramientas de sugeridas Perdón. que nos indican es el Poka-Yoke, que es a prueba de errores, que se enfoca en la calidad de las instalaciones y simplemente impide la aplicación del etiquetado. Las 5 S que todo planta utiliza, que es limpiar, estandarizar, sostener y ordenar. Obviamente se enfocan mucho en los estándares del área por cada rollo de reducción de tiempo. Estandarizan y crean los procedimientos operativos en estándar POE y se ajustaría la etiquetadura como se debe realizar los ajustes de máquina correctamente sin lentitud. Eh, Perdón. En cuanto a los mantenimientos centrados, esos análisis de modo en efecto de falla es porque los envases de RCM se deben de aplicar el etiquetado y taponar toda la determinación probable de la variación y etiquetado y el maltratado de las tapas. Un ejemplo, una función perdida es no colocar la etiqueta a la altura y colocarla a modo de falla el desgaste en la rueda de atracción de la etiqueta. En cuanto al mantenimiento basado en el estado, el mantenimiento predictivo es que los componentes críticos se etiqueten con motores o sensores que se puedan establecer la monitorización de la vibración o la temperatura para predecir cuándo fallarán y así evitamos las paradas programadas y la mala calidad. En cuanto al mantenimiento preventivo MP, son basados en RCM, convertir controles en procesos reactivos en tareas. Bueno, agradecemos a todos la atención a esta exposición. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Toca mandarlo.